Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Me Venga, alegro mucho de verte y escucharte. igualmente, sí, hacía tiempo que no nos veíamos y además, bueno, pues ahora en nuevos formatos que ya pues nos permiten interactuar de manera más directa y que esto va súper rápido, ¿no? Que estamos todos ya metidos en esta vorágine de nuevas tecnologías y tenemos que entrar sí o sí, ¿verdad? Efectivamente, estamos en el mundo de la digitalización y además eso nos impone rapidez, inmediatez y le crea mucha ansiedad muchas veces, ¿no? Sí, sí. Esa situación, pero bueno, es la realidad, es la tecnología, es el avance de la humanidad y bueno, y nos tenemos que ir acomodando, aunque algunos ya Mm. tenemos una edad y nos cuesta muchas veces un poquito, pero bueno, aprendemos que nunca es tarde para aprender. Bueno, cuando uno tiene una edad, cierto es que aprende, digamos, a lo mejor de manera un poquito más lenta, pero acaba aprendiendo. Yo conozco a un amigo, tengo que decir que fue uno de los primeros presentadores de televisión española en Canarias. Se trata de Ángel Lafuente Zorrilla, no sé si lo conoces, que también es el presidente del Instituto de Técnicas Verbales, y es un hombre que tiene, tranquilamente, creo que puede rondar los 80 años y está en redes sociales, está en YouTube, o sea, lo ves en todos sitios y claro, te das cuenta de que tienes que estar sí o sí, o sea, te adaptas a los nuevos tiempos, a lo mejor te lleva un poquito más el aprender, no tienes esa soltura, pero hay que estar, Oscar, que es que yo creo que si nos estancamos en lo de siempre, no avanzamos, ¿no? Claro, además hay un tema muy importante, que es que o se está en el mundo virtual o en realidad es como si no existiera. Sí. Esa es esa es la realidad virtual. Ujú. O sea, tenemos que estar pues en redes sociales, tenemos que estar en como estamos haciendo ahora y porque es la realidad de un mundo de un mundo moderno, un mundo totalmente con una tecnología muy avanzada, totalmente informatizado, que tiene indudablemente unas ventajas enormes y quizás también algunas desventajas, como que a lo mejor perdemos pues el trato personal, Ujú. esa conversación personal que teníamos antes. Pero bueno, es que las edades del hombre, esa frase tan bonita que a mí me gusta repetir con frecuencia, las edades del hombre nos hace que cada época nos tenemos que ir acoplando a lo que esa época necesita y a lo que esa época ha creado. Ujú. Y bueno, yo creo que lo más importante de nuestra época es pues el internet, el mundo de la tecnología y todo el mundo informático y tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí, Efectivamente. tenemos que estar presentes. Bueno, enseguida hablaremos de la actualidad de lo que está pasando en Tenerife, ¿no? Del sector, pero Óscar Izquierdo es presidente de la patronal de la construcción en Tenerife. Y relacionado también con estas nuevas tecnologías, hace no mucho veía como un operario, un trabajador, tenía un esqueleto mecánico acoplado a su cuerpo que le permitía levantar grandes pesos sin hacer esfuerzo porque ese complemento robótico se lo permitía. Yo no sé si Óscar Izquierdo teme que dentro de poco veamos también pues máquinas que sustituyan al hombre en elementos tan importantes para la construcción y que siempre han sido pues operados, ¿no?, por el ser humano. No, no es que la vayamos a ver, es que ya las tenemos en nuestras obras. O sea, tenemos una maquinaria de última generación muy importante, sobre todo aquí en Canarias por razones obvias, porque pues una empresa de la construcción en la península que necesite que esté trabajando en Madrid, necesita una maquinaria que está en Sevilla, pues es muy fácil trasladarla de Sevilla a Madrid porque hay muchos y variados medios de comunicación para hacerlo. Nosotros si necesitamos una maquinaria determinada en Canarias, la tenemos aquí sí o sí, porque traerla alquilada a la península no sale más cara que comprarla. Claro. Por lo tanto, el sector de la construcción se ha modernizado mucho. Eh, el exoesqueleto es una realidad ya desde hace unos cuantos años y todavía lo veremos con mucha más profusión en las obras. Y eso es una de las ideas en las que estamos trabajando a nivel nacional, la Confederación Nacional de la Construcción, en el sentido de que hay que cambiar esa imagen del sector de la construcción, esa imagen antigua del pico y pala y de la bolsa de cemento al hombro, ¿no? Eso ya no se ve, ya no se Mm. usa, ya no, ya, bueno, mm, si se ve en algún sitio es porque hay alguien que está trabajando en la economía sumergida. Cuidado, eso sí Claro. lo quiero dejar claro. Porque está trabajando, porque una empresa legal no hace nada de eso, ni lo permite, ni lo admite sus propios técnicos de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
el sector se ha modernizado mucho, se está utilizando la tecnología BIM, o sea, hay nuevos productos, hay incluso nuevos productos, iba a decir hechos, no, o sea, fabricados por empresas canarias, por gente nuestra, ¿no? Que se están experimentando. Estamos experimentando ahora cosas con la ceniza del volcán de La Palma también para una serie de productos. O sea que la construcción se ha modernizado muchísimo, tanto de un punto de vista técnico, maquinaria, todo el tema como de un punto de vista humano, porque antes, por lo menos cuando yo era joven, que ya tengo unos años, el que en una casa no estudiaba, el padre le decía, pues si no estudias al andamio, ¿no? O sea, quiere decir que el que no estudiaba, para lo único que servía era para la construcción, ¿no? Ahora ya no vale eso, ahora es al contrario. Ahora, si quieres entrar en la construcción, previamente tienes que tener unos cursos de prevención de riesgos laborales, de salud laboral, del oficio correspondiente que vas a desempeñar, para que una empresa te pueda hacer un contrato, porque si no, legalmente no te puede hacer un contrato. O sea, y después hay un proceso continuo de reciclaje de todo el personal del sector de la construcción que hace que en este momento sea uno de los sectores más modernos que hay en este país. Claro. Sí, sí, además es fundamental tener una formación porque si no luego sí veríamos que se vuelven otra vez a ese elevado número de accidentes laborales, ¿no? De personas que no están cualificadas y que luego, precisamente por eso, pues pueden dañarse o pueden dañar a otros, ¿no? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me preocupa mucho lo de los accidentes laborales porque, al fin y al cabo, son las personas. Vamos a ver, un accidente, por eso se llama accidente. Un accidente siempre solo puede ocurrir por muchos motivos. Desgraciadamente vamos con el coche y podemos tener un accidente y no es por culpa nuestra, sino a lo mejor por cualquier otro motivo. Un accidente es imprevisible hasta cierto punto, porque cuando se toman las medidas preventivas suficientes, la posibilidad de que haya accidentes, la proporción es mucho menor. Entonces, bueno, pues ahí es importante todo el trabajo que se está haciendo desde el sector de la construcción, hay que decirlo, junto con el Instituto Canario de Seguridad Laboral y en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, que colaboramos conjuntamente, y ahí estamos trabajando, haciendo una labor importante de visitas a las empresas. Por ejemplo, hoy mismo el técnico superior de prevención de riesgos laborales, hoy y mañana están de visita en obra. Claro. Y va a las obras 2 días a la semana, como mínimo 2 días a la semana, a visitar obras para ver cómo están, dar las recomendaciones oportunas si algo no está correcto. Y eso sí, eso se está haciendo, pero a pesar de eso, lo triste es que cuando se produce algún accidente mortal, en general, ¿no? Tampoco siempre, pero en general suelen ser gente con mucha experiencia, suelen ser personas que llevan trabajando en el sector mucho tiempo. ¿Y por qué muchas veces se producen los accidentes mortales? Sobre todo por la confianza. Claro. La famosa frase, a mí cuando a lo mejor voy a visitar una obra y veo a alguien que no está cumpliendo con las medidas y me dice, no se preocupe, que es que yo siempre lo he hecho así, no me ha pasado nada. Claro, a mí esa frase siempre se lo digo, le digo, mira, no pasa nada hasta que el día que pase y no lo puedas decir. Sí. Entonces, yo desde aquí aprovecho para todos los trabajadores, no solo del sector de la construcción, sino de cualquier sector, que siempre tomen todas las medidas preventivas, tanto de prevención de riesgos laborales como de salud laboral, porque lo importante son las personas, por encima de las empresas, por encima de lo que es la economía, lo que es el dinero, lo importante somos las personas. Y hay que cuidarse. Claro, o sea, sí. Cada uno tiene la responsabilidad también de cuidarse a sí mismo. Sin duda. Bueno, si hablamos de recuperación, se reactiva el turismo, pero ¿y el sector de la construcción? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? Bueno, yo lo llamo aquí en Canarias porque pasa en Canarias, ¿no? En la península hay zonas que están muy debilitadas en el sector de la construcción, sobre todo Galicia, Asturias, toda esa zona norte, en el País Vasco no, pero de Asturias, Santander, toda esa zona, Cantabria, pero sobre todo Galicia, están pasando un momento muy duro. Nosotros en Canarias estamos en un momento de pleno trabajo, de efervescencia de trabajo. Es más, en el mes de marzo de este año hemos tenido el mejor mes de empleo
de los últimos 5 años, o sea, ya estamos hablando de años de prepandemia y el sector está trabajando con mucha actividad. En estos momentos tenemos en Canarias, en el conjunto de Canarias, unas 55.000 personas trabajando de manera directa, dividido más o menos a la mitad entre las dos provincias. Y hemos sido el único sector económico. El turismo sabemos que se paró completamente por el tema de la pandemia. Nosotros no, seguimos trabajando durante toda la pandemia. Vencimos a la pandemia, y cuando yo digo vencimos a la pandemia es porque durante la pandemia, con muchas dificultades, no solo mantuvimos el empleo, sino que creamos empleo. Y sobre todo por la responsabilidad de los trabajadores y de los empresarios, ha sido el sector que, sin dejar de parar en ningún momento durante toda la pandemia, es donde menos incidencia de COVID ha tenido, porque hemos trabajado mucho la salud laboral en las obras. Y ahora estamos en una situación donde yo lo llamo la paradoja del sector de la construcción, donde tenemos muchísimos problemas porque la subida de los precios de los materiales de la construcción y el desabastecimiento de algunas materias primas nos hace mucho daño, y sobre todo los precios energéticos en el sector de la construcción nos hace mucho daño. Por poner un ejemplo, una empresa de demolición de tierra, de excavaciones, pues consume más combustible que una empresa de transporte, pero con diferencia, ¿no? Y entonces la subida desmesurada de los precios, sobre todo de los precios energéticos, nos está haciendo mucho daño. Pero aún así estamos trabajando y creando mucho empleo. Muchas veces me preguntan, cuando digo eso, dice, bueno, pero yo no veo grúas. Es que se está trabajando sobre todo en la conservación, en la rehabilitación, en el mantenimiento y en la reforma. Ahí es donde se está haciendo un trabajo inmenso y donde hay un empleo tremendo, y es lo que está haciendo que se cree mucho más empleo. Incluso el aumento de autónomos en el sector de la construcción está teniendo un ritmo espectacular. Pero aún así, hay empresas que podrían cerrar, lo digo porque, claro, a lo mejor la recuperación no le afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Y yo no sé si hay alguna en concreto que también, con ese incremento de precios, veíamos que el incremento del combustible, por ejemplo, está en un 6,6% más, incluso con el descuento de 20 céntimos. ¿Hay alguna empresa que peligre en el sector y que conozca a Óscar Izquierdo y que vea que no hay manera de que pueda salir adelante? Bueno, yo en este momento, por lo menos que yo conozca, con dificultades por el tema de los precios, de a lo mejor de faltarles materiales para terminar obras, y con muchas dificultades sobre todo por el precio del gasoil y de lo que eso significa para el sector, sí conozco muchísimas. Pero desde luego que a punto de cerrar en este momento no. Con dificultades sí, pues, debido a esa situación. Pero no es porque no tengan obras, sino porque tienen obras. Lo que pasa es que o no consiguen los materiales, o no los pueden comprar porque los precios son tan desmesurados que no los pueden comprar, o los gastos del combustible son tan exagerados que a lo mejor tienen que ralentizar la obra, parar la obra o no empezar la obra. Pero bueno, no nos olvidemos que tanto en el sector de la construcción como en los demás sectores económicos, cada vez que hay cualquier crisis, siempre habrá empresas que se verán afectadas. Las empresas que tengan músculo, que tengan fortaleza y que tengan capacidad de trabajo profesional y sobre todo fortaleza financiera, pues aguantarán. Desde luego habrá alguna que desaparecerá, pero bueno, desgraciadamente ese es el sino de cualquier crisis en cualquier sector económico. Lo que sí sigue igual, o no sé si ha mejorado algo, son los atascos en Tenerife y una manera de mejorar esas vías circulatorias. Eso seguiremos años hablando, Óscar Izquierdo y yo, en diferentes programas, y vamos a seguir tratando este asunto, parece que sí. Sí, seguimos igual. La isla está atascada. Ayer, por ejemplo, se produjo un atasco tremendo en la TF5, en la autopista del norte, en dirección a Santa Cruz. Es insoportable, es una situación, es una isla desvertebrada, inmovilizada, colapsada, atascada, y todo porque no se han hecho las obras que se han tenido que hacer hace ya 40 años. O sea, el problema, por eso nosotros estamos diciendo de FEPECO que ahora el dinero que va a venir para el convenio de carretera, que ahora toca Tenerife, pero no porque sea un tema de pleito insular, sino porque es que es la única isla donde falta hacer las obras, porque es que en las demás islas se han hecho las obras, todas las obras. En las demás islas se han hecho todas las obras que han venido
corresponde al convenio de carretera. Donde único no los han hecho es en Tenerife. Y si buscamos culpables, los culpables tienen nombre y apellido, que son los políticos que han estado durante muchos años gobernando y que no fueron capaces de acometer las obras como las acometieron en otras islas, pues sus cabildos o el gobierno de Canarias tuvo la capacidad, por ejemplo, en la anterior etapa de que gobernaba Coalición Canaria, y lo digo así de claro porque es una realidad, eh, se hicieron todas las obras importantes de carreteras en Gran Canaria, en cambio en Tenerife no se hizo ni una. O sea, eso es una realidad, eso no es una crítica política, sino una realidad. Y los cabildos de Gran Canaria y de las demás islas también fueron capaces de sacar adelante las obras insulares que tenían como fundamento de su actuación, y en cambio el Cabildo de Tenerife lo único que se dedicaba era a hacer ruedas de prensa y de vez en cuando hacer algún asfaltado. Por lo tanto, que no busquemos el enemigo de Tenerife fuera de Tenerife. El enemigo de Tenerife está dentro de Tenerife. Yo siempre digo que existe la quinta columna que no deja que Tenerife salga para adelante. Y no estoy Pero hablando de los escarabajos. sí, pero no entiendo entonces cómo dentro de la propia isla boicotean que la isla mejore, porque se entendería quizá, y entre comillas, que a lo mejor desde otras, pues no, que no haya una igualdad o que estén por encima, pero de dentro de la Claro. propia isla, ¿por qué? Hombre, no cabe duda que en este momento la isla de Tenerife ha tenido en las últimas décadas unos políticos insulares. Vamos a ver, también no me gusta generalizar porque las generalizaciones siempre tienen grandes dosis de error porque Mm. siempre hay personas muy serias y políticos muy serios y muy buenos y muy buenos gestores. Pero la realidad de Tenerife es que los proyectos no han salido porque los políticos que han estado al frente de las distintas responsabilidades públicas en la isla han sido incapaces, pues porque no sabían, porque no querían o porque no podían. Yo qué sé, porque no han podido, ¿no? Pero Ujú. la situación es esa, o sea, es que, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo gráfico que lo demuestra, o sea, Gran Canaria y sobre todo la ciudad de Las Palmas ha sido capaz de terminar la vía de circunvalación en 4 fases a lo largo de muchos años, de más de 20 y pico de años, y en este momento es una vía homologable a cualquier vía de circunvalación europea, ¿no? Y nosotros en Tenerife llevamos el mismo tiempo discutiendo si se hace la vía exterior a la Laguna Santa Cruz. Otro ejemplo es el tren. El tren en Gran Canaria no es discutido, al contrario, todos los partidos, incluido Podemos, eh, son los que están abanderando la puesta en marcha del proyecto lo más rápido posible, además exigiendo lo más rápido posible. Y en Tenerife, el Cabildo de Tenerife se parece a un gallinero, empezando por Podemos, Mm. que en Las Palmas dice sí al tren y en Tenerife dice no. O sea, y no hay manera que expliquen por qué esa diferencia. No hay manera. Entonces, eso es lo que pasa en Tenerife, ¿no? Que quizá tenemos una clase política que piensa más en sus intereses partidistas, ideológicos y personales que en el beneficio de la isla. Pues no sé si entonces es una crítica también directa al anterior presidente Carlos Alonso y al actual presidente Pedro Martín, ¿no? Uno de un partido y otro de otro, ¿no? Sin duda, si indica que ni en el pasado ni en el presente se ha hecho nada, esto sigue igual, ¿no? Y da igual el partido político, yo no sé si espera un cambio político en el futuro que pueda derivar en una mejoría. No, yo lo que quiero dejar claro, porque además una realidad evidente, es que durante el mandato de Coalición Canaria, Tenerife fue la isla olvidada, la gran isla olvidada de Canarias. Y eso es una realidad, eso no lo podemos negar, porque ahí están los datos. Yo creo que Tenerife en este momento es la octava isla del archipiélago, ha perdido su liderazgo con Gran Canaria. En estos momentos la capital económica de Canarias sin duda es Las Palmas de Gran Canaria, con su puerto potente también, con su aeropuerto muy potente y con una red viaria suficiente y muy eficaz. Ujú. Y no cabe duda que los últimos años de Coalición Canaria en Tenerife, la verdad que tuvieron éxito en muchos ámbitos de actuación, ¿eh? O sea, tanto al anterior presidente como Coalición Canaria, pero desde luego en el tema de carretera fue un fracaso absoluto.
tampoco vamos a pedirle que lo que no se ha hecho en 40 años lo haga el actual presidente en 3 años. Entonces habrá que dejar un tiempo para que madure los proyectos que en estos momentos se están haciendo y que a ver si son capaces de ponerlo en práctica, porque como yo digo, Tenerife es una isla en proyecto. Y en comparación digo siempre que Gran Canaria es una isla en obra. Claro. ¿Y no teme Óscar Izquierdo que en esa defensa tan férrea de Tenerife se le ponga una X en islas como Gran Canaria, que le vean como demasiado insularista y que a lo mejor lanza dardos a Gran Canaria de manera indirecta o a veces muy directa también? No, yo nunca, vamos, sí, que me llamen insularista, lo tengo asumido. Además, yo me siento muy orgulloso de que me digan que soy insularista, porque yo creo que la realidad del canario es insular. O sea, estamos equivocados cuando al término insularista se le da un aspecto peyorativo, ¿no? Al contrario, ser insularista en Canarias es nuestra razón de ser, es el ser canario, pues el ser palmero, el ser majorero, el ser gran canario, el ser herreño, de ahí sale nuestra realidad de isla. Y de ahí, y la defensa de cada isla es la defensa de Canarias. La defensa de cada isla es la defensa de Canarias, porque desgraciadamente nuestro territorio no es continuo, como en la península, como el territorio continental. Es un territorio fragmentado, y aunque a los poetas canarios, sobre todo a los de antiguas generaciones, les gustaba mucho hablar del mar como la unión que nos unía, el mar nos une, eso poéticamente queda muy bien, pero la realidad es que el mar nos desune. El mar nos desune. Y cada isla tiene sus especificidades, sus particularidades, y defender una isla, yo creo que es bueno para Canarias, que el palmero defienda su isla y que quiera lo mejor para su isla, que yo quiera lo mejor para mi isla, y que un gran canario quiera lo mejor para su isla, a mí me parece muy bien. Yo nunca, en esta entrevista que estamos haciendo se puede comprobar, nunca hablo mal de Gran Canaria. Siempre hablo bien de Gran Canaria, y además felicito a los políticos de Gran Canaria, a la sociedad civil de Gran Canaria, por ser capaces de conseguir lo que han conseguido. Vuelvo a repetir, un puerto que es el puerto pues estrella del Atlántico Medio, una ciudad que es una gran ciudad económica como es la ciudad de Gran Canaria, un aeropuerto con una terminal preciosa y funcional muy importante, una red viaria también que con diferencia supera la de Tenerife, y además me gusta siempre referirme a Gran Canaria como la isla hermana de Gran Canaria, pero y lo digo con mucho corazón y de verdad. Y siempre digo que el problema de Tenerife no está en Gran Canaria. Vuelvo a repetir, el problema de Tenerife está en Tenerife. Claro. Por lo tanto, que me llamen insularista, yo me siento orgulloso cuando me llaman insularista, pero en el sentido que estoy diciendo. Ahora, si lo dicen en plan peyorativo, ya no es un problema mío, ¿no? Yo tengo una máxima que digo que los que otros dicen que digo yo no me preocupa. Ya tengo bastante con lo que yo digo para preocuparme. Efectivamente. Bueno, ya para acabar y no quitarle más tiempo a Óscar Izquierdo, tengo que preguntarle a Óscar Izquierdo si antes hablábamos de exoesqueletos y mejoras, ¿no? Para los trabajadores y los obreros. Eso pues va a ser el presente prácticamente, pero sí seguiremos viendo a esos obreros con el lápiz encima de la orejita, que eso entiendo que es un clásico. No, no. Bueno, en algún caso se puede ver. De todas maneras, sigo diciendo que cuando se ven esas situaciones así, son claramente economía sumergida. Y eso es un daño tremendo que hace a la sociedad, al Estado y la insolidaridad, porque la economía sumergida lo que impide es la creación de más empleo legal en las empresas, no por la competencia desleal que hacen las empresas. El sector se ha modernizado. Es impresionante cuando uno va a una obra y ve ya cómo se trabaja, la forma, los nuevos procesos productivos, cómo son los nuevos procesos productivos, y sobre todo la rapidez en la ejecución de las obras por tener todos estos avances tecnológicos puestos en la obra,
para que las obras salgan mejor, salgan más rápido y den mayor calidad de vida y confort a los ciudadanos. Pero el lápiz en la oreja no es un gesto de inseguridad, es más bien una tradición, ¿no? Prácticamente. No sé si es inseguro llevar el Sí, lápiz no, encima de la oreja yo, o... yo la verdad que hace mucho tiempo que no, y veo, y voy a muchas obras y no veo a nadie con la piel en la oreja. Bueno, es más, yo creo que nosotros dos ya utilizamos muy poco hasta el bolígrafo, ¿no? También, sí, sí, sí. Esa es la pura realidad. Y desgraciadamente nos estamos desacostumbrando Sí, a escribir, ¿no? Nos estamos desacostumbrando. Ahora ya lo único que hacemos es teclear. sí. Bueno, pero las nuevas tecnologías hay que aprovecharlas y nos están mejorando Exacto. la vida y la verdad que, bueno, tienen su parte mala, pero su parte buena. Bueno, no le quito más tiempo ya a Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO de la patronal tinerfeña de la construcción. Me alegro mucho de verte, Óscar, y veo que sigues Igualmente. ahí peleando duramente y bueno, seguiremos hablando en un futuro si te parece. Muy bien, primero me alegro mucho de volver a verte, de volver a verte también y de estar ahí en la brega como siempre ha sido. Y la verdad que me llevo una alegría enorme de poder haber hablado contigo hoy. Es mutuo, es mutuo. Gracias, Óscar. Un fuerte abrazo. Un Cuídate. abrazo. Hasta Hasta